Buenas tardes a todos y si sois nuevos, bienvenidos a mi canal. Soy J. Marín, MBA, analista y trader con experiencia en mercados internacionales. Hoy vamos a analizar un tema de gran relevancia, seguramente ya lo conocéis todos, conflicto entre Estados Unidos e Irán. En mi opinión, esto no representa el fin de los mercados, sino una oportunidad estructurada para aquellos inversores que están preparados. Si las noticias sobre tensiones en Oriente Medio, posibles interrupciones en el suministro de petróleo y volatilidad en los índices te preocupan, más vale que te quedes hasta el final. Os voy a explicar el patrón de rotación que Wall Street ha observado en crisis geopolíticas similares a lo largo de las últimas décadas. No se trata de predecir el desenlace del conflicto, es algo que no sabemos, no tenemos ni idea de qué va a ocurrir, es algo impredecible, alto riesgo, pero sí podemos identificar dónde se desplaza el capital institucional en estas situaciones, cómo lo han hecho en otros conflictos y cómo podemos tomar notas para hacerlo también nosotros. Si este análisis os resulta útil, ya sabéis, dale like, darle fuerte al botón de hype si os aparece, suscribiros, activar la campanita para recibir notificaciones de contenidos similares. Sabemos lo que está ocurriendo. Irán es un productor muy relevante de petróleo, con más de 3 millones de barriles diarios al día, o sea, diarios, y controlan el estrecho de Hormuz, por el que se transita entre el 20 y 30% del crudo mundial. Si le cierran el estrecho de Hormuz, le bloquean básicamente a muchos países que conoceréis como Arabia Saudí, Bahrein, Irak, Emiratos Árabes, Dubái, está ahí tal. Entonces, esto se espera que eleve los precios del petróleo a niveles de 100, 150. Obviamente generaría disrupciones en las cadenas de suministro, inflación, potencialmente, presión sobre los tipos de interés, etcétera. Vale, en el fin de semana ya se está hablando de que el petróleo se estima que se eleve por encima de 100. Y aquí os estaba mostrando el West Texas, que ya días anteriores en mi Twitter os iba mostrando cómo teníamos una compresión muy interesante, potencial breakout y esperaba que el precio subiese. Por eso, en el vídeo anterior os decía que una de las commodities que mejor lo va a hacer en 2026, junto con el cobre, ¿vale? Ir a verlo si no lo habéis visto, iba a ser todo el sector energético. No porque los precios del petróleo vayan a subir, sino porque las empresas relacionadas con servicios de petróleo, no solo extracción, sino distribución, lo van a hacer muy bien en 2026. Y ahora encima tenemos todo este conflicto con Irán, con lo cual sabemos que se pueden poner las botas en los próximos días. Así que vamos a estar muy atentos, ¿vale? Y es por eso que tenemos que pensar bien cómo posicionarnos, cómo trabajar esto. Como podéis ver, ahora mismo todo el mundo está hablando de petróleo por encima de 80, estimaciones de 100, 120 y obviamente si se cierra el estrecho de Hormuz, ¿vale? Este es el tráfico que había de barcos hasta hace unos días. Ahora llega información de que Irán estaría bombardeando o atacando petroleros americanos y británicos y podríamos ver consecuencias bastante graves si se cierra el estrecho de Hormuz, obviamente por esa falta de suministro, ¿vale? Aquí tenéis imágenes de ese petrolero supuestamente atacado por parte de Irán. Con lo cual, la situación es bastante compleja. ¿Cómo nosotros podemos jugar esto? Pensemos en lo siguiente, tenemos muchos ejemplos históricos. Tenemos la guerra del Golfo, 1990-1991, invasión de Kuwait, bla, bla, bla. El petróleo se multiplicó en fases iniciales, las bolsas cayeron en pánico, pero después se produjo una recuperación en 6-12 meses bastante interesante. Invasión de Irak, 2003, igual, caídas iniciales seguidas de un fuerte rebote. Tensiones anteriores en Irán con Soleimani, 2019-2020, o Ucrania, 2022, oro y plata, activos refugio, que destacaron. Vale, entonces, pensemos lo siguiente, y aquí lo tengo bastante interesante, esto es una lista de conflictos geopolíticos históricos desde 1940, cuando Alemania invade Francia, guerra de Corea, crisis de misiles de Cuba, bueno, en fin, la lista es brutal, ¿no? Hasta los atentados de Madrid, cómo los mercados han reaccionado a un mes, a 3 meses, 6 meses, 12 meses. Y lo que podemos ver es cómo después de ese caos inicial se producen grandes oportunidades. Vamos a verlo más en detalle, ¿vale? Y para eso voy a utilizar
la perspectiva de un ex banquero que sigo de cerca, Felix Pern, habla de cómo siguen los mercados tres fases en torno a una guerra. ¿Vale? Lo he adaptado un poco a mi enfoque para inversores europeos y, en fin, todos los que me seguís, pero la clave está en seguir el flujo de capital institucional. Los grandes fondos no migran a efectivo, porque saben que pierde valor por inflación, sino que rotan a sectores específicos, ¿vale? Y de eso es de lo que quiero que hablemos en este vídeo. Así que espero que estés prestando mucha atención. En mi canal he estado poniendo muchos vídeos sobre Stanley Druckenmiller. En Shorts tiene lecciones brutales. No sé si la habéis visto o no. Pero bueno, simplemente para que os hagáis una idea, él está posicionado ahora mismo en sectores que lo van a hacer muy bien, haya guerra o no. Está en Corea, Japón, Brasil, emergentes. Está a tope con cobre, que lo he hablado en vídeos anteriores. Está a tope con oro por el tema geopolítico y está a corto bonos y dólar porque sabe que se está devaluando. Vale, entonces, ¿cuáles son esas fases que se producen cuando tenemos un conflicto, cuando tenemos una guerra? La primera fase es el shock, es el pánico inicial, es la incertidumbre. Dura días, dura semanas, los mercados reaccionan con ventas masivas, los índices caen un 10, un 30%. Daros cuenta, el SP500, y por eso el viernes os decía, hay muchas oportunidades que quiero comprar, acciones como Uber, acciones como Microsoft, acciones como Amazon, acciones como Meta, pero estamos viendo patrones que me hacen pensar que estamos desacelerando este rally. Y obviamente teníamos un diamante, que podéis ver aquí, ¿vale? Este diamante que se está montando, eso es un patrón de techo. Y el viernes ya perdimos la media de 50, seguimos rebotando esa media de 100, pero esto es un patrón de indecisión brutal. Una corrección de un 5% no me extrañaría absolutamente nada. Sería algo bastante normal y hasta sano, ¿vale? Razón por la que os dije, a pesar de que quiero comprar y meter más fichitas, porque ya he ido metiendo fichitas estas últimas semanas, necesitamos esperarnos. Y ahora justo tenemos esto. Fase 1, cuando hay un conflicto como este, podemos ver volatilidad. Cuando abran los mercados, los futuros el domingo, el lunes, el martes, incertidumbre. Podemos ver el VIX explotar en los próximos días también, ¿vale? Error muy común que cometen inversores, refugiarse en efectivo, en cash, algo que se erosiona por inflación. El capital institucional no hace eso, ¿vale? Y por eso estoy haciendo este vídeo, para que aprendamos de una vez a pensar como el enemigo y a seguir el flujo del dinero inteligente. El capital institucional rota a otros sectores, rota a utilities, electricidad, agua, gas, porque la demanda es inelástica, la gente sigue consumiendo, haya guerra o no. Ahí hay muchos ETFs, como el XLU o equivalentes. ¿A dónde rota también el capital institucional? Tema real estate, como son los REITs, ETFs de inversión inmobiliaria, como VNQ, fondos similares. Y a consumo básico, alimentación, productos farmacéuticos, Procter & Gamble, ¿vale? Podemos rotar a esas posiciones defensivas. Eso es lo que suele hacer el capital institucional cuando hay incertidumbre, cuando se dispara el VIX, cuando hay una corrección en los mercados, ¿vale? Daros cuenta, tenemos un Dow Jones que estaba haciendo máximos históricos. Trump estaba muy feliz porque llegó a los 50.000. Sin embargo, ha roto esa media de 50 y está muy débil. Yo personalmente, ya lo sabéis, lo llevo comentando por semana, estoy corto en el Dow desde que hicimos máximos. Y también tengo opciones puts en el SPY porque estamos preparándonos para algo que sabíamos que podía venir a continuación. Y no es porque seamos adivinos, es que si me seguís en el canal, ya vengo hablando de esto por mucho tiempo, os vengo preparando. Sabemos que en marzo, abril hay mucha volatilidad. ¿Cuándo tuvimos corrección el año pasado? Comenzó en marzo, abril. ¿Cuándo comienza el colapso de la pandemia? Finales de febrero. ¿Cuándo ocurre la primera guerra del Golfo? También en febrero. Vale, son fechas del año en las que suele haber muchísima volatilidad. Y de hecho, cuando vimos los estudios de ciclos que ya estuvimos comentando, sabíamos que en marzo podíamos tener una de las mejores oportunidades de compra del año, porque se esperaba algún tipo de susto. No sé si va a venir o no. Creo que vamos a tener gran incertidumbre y el mercado va a hacer cosas inesperadas. Pero, en fin, los datos están ahí y razón por la que nos estábamos preparando. Segunda fase de un conflicto, especialmente cuando el conflicto dura más de pocos días, algo que todavía no sabemos, pero si entrásemos en esa segunda fase, empieza a haber disrupciones
en rutas marítimas, en este caso, cadena de suministros, los precios energéticos se van a elevar y eso haría una inflación brutal, ¿vale? Porque ya estamos hablando de cómo ellos controlan parte del estrecho y eso tendría graves conflictos, especialmente si esta guerra o es guerra dura días, semanas o meses, todo se complica. Entonces, ¿a dónde se dirige el flujo institucional cuando pasan este tipo de cosas? Porque si esto ocurre, los bancos centrales podrían responder con políticas expansivas, pero a lo mejor retrasan los tipos de interés, los cortes. Va a haber incertidumbre y tenemos un nuevo presidente de la FED. A los mercados eso no le gusta. Es mucha incertidumbre 2026. Al mercado no le gusta eso. El flujo del dinero se dirige a activos que sean no inflacionarios y activos refugios. ¿A dónde? Al oro y a la plata. Por ejemplo, daos cuenta, el oro, que está teniendo un breakout, after un breakout, os llevo posteando en Twitter diciendo este patrón me parece brutal, muy bueno, porque es muy parecido a lo que tuvimos en noviembre y diciembre, ¿vale? Una pena no estar más largo en oro, que ya lo estoy, pero estaría muchísimo más ahora mismo, porque estoy seguro de que el oro va a brillar. Y tenemos este patrón que os vengo comentando ya por días, ¿vale? Entonces, oro como reserva de valor, plata, obviamente hay ETF, GLD, está el tema de las mineras. La plata, ahora mismo por el tema industrial, escasez y tal, lo puede hacer muy bien si hay un conflicto que se enquista o que dura un tiempo. Señales institucionales de acumulación masivas. Hemos visto como JP Morgan estaba comprando 12 millones de onzas de plata físicas en el COMEX, ¿vale? Y luego hemos visto manipuladores como Jane Street, que ya sabemos está manipulando Bitcoin. Vídeo anterior, ir a revisarlo, también tiene posiciones altísimas en plata. En ese vídeo lo mostraba, ¿vale? ¿Qué más commodities se benefician en esta segunda fase cuando hay un conflicto que se está extendiendo en el tiempo? Commodities energéticas, ya sabéis, petróleo, gas natural, porque estamos ahí en medio de todo este conflicto y meollo que obviamente, pues ya sabéis lo que hay. Luego está el tema de las mineras, pues hay ETFs como el GDX, GDXJ y están los de plata, que es SILJ, que están apalancados en algunos casos y tal, ¿vale? Luego, por otro lado, ¿qué tenemos? Si un conflicto se alarga en el tiempo, ¿quiénes se benefician? ¿Quiénes? Hemos hablado mucho este año también. Empresas de defensa. Ya hoy os hice un vídeo, las acciones de defensa que explotarán en 2026. Tema de drones, inteligencia artificial aplicada al combate. Vale, en ese vídeo os hice una lista muy hermosa. Y mucha de esa lista, que son posiciones que fui tomando las últimas semanas, ¿vale? Como Ondas, pues como ASTS, lo han estado haciendo bastante bien. Y creo que lo pueden hacer bastante mejor. Entonces, aquí tenemos que empezar a monitorear bien el flujo institucional, cómo se empiezan a posicionar en este tipo de sectores o no. Obviamente, en base al conflicto, si se alarga o no. Pero si tenemos una situación de inflación elevada, y seguimos viendo obviamente las compras del oro a tope, pues ya sabéis que los inversores no se van a quedar en cash y van a ir a este tipo de sectores que estamos comentando que lo pueden hacer muy bien. ¿Cuál es la tercera fase de un conflicto? A los 6-18 meses. Y esa es una fase clave para nosotros también. Suele ser la fase de recuperación. Una vez que el conflicto se normaliza, el mercado también se adapta. Daros cuenta, por ejemplo, Ucrania no ha acabado la guerra, pero eso ya está normalizado, ya está estancado. Al mercado ya le importa una puta mierda. ¿Vale? Entonces los índices ya no se ven afectados por lo que ocurre en ese conflicto. Y ahí es cuando hemos visto recuperaciones, grandes rebotes, 20-40%, históricamente, en conflictos muchísimo más graves que el que estamos viendo ahora, aunque no sabemos las consecuencias de este conflicto. Las consecuencias de este conflicto pueden ser muchísimo más grandes de lo que esperamos. Pensemos que ahora mismo en Irán han eliminado no a su presidente, sino a una persona que ellos consideraban el número 2 después de Dios. ¿Vale? No estamos hablando de un presidente elegido, estamos hablando del número 2 después de Dios. Seguramente para ellos es más importante que el Papa, para los cristianos. Entonces, esto puede tener ramificaciones muy peligrosas. Llámalo yihad, llámalo oleadas de ataques terroristas por Europa, Estados Unidos, por todos lados. O no, o igual ahora hacen un cambio de régimen a un régimen que el pueblo sea más favorable, le guste, porque sabéis que había revueltas y tal,
Y a lo mejor esto se normaliza y en 2 días a otra cosa mariposa. Pero bueno, si no es el caso, la tercera fase, que es lo que estamos hablando, ahí es cuando viene una fase de crecimiento brutal en tecnología, small caps, ¿vale? Pero las ganancias previas en refugio empiezan a consolidar, ese beneficio empezaría a rotar. Entonces, ahí es cuando podemos observar patrones como 1990, 2003, 2011, 2020, 2022, conflictos, pandemias, crisis importantes. Y cuando empiezas a seguir el flujo institucional, ves los datos de volumen, las posiciones, empiezas a ver cómo se posicionan a medio y largo plazo, con cierta diversificación. A corto, no me cabe duda de que el oro o la plata lo van a hacer bien, el petróleo lo va a hacer bien, utilities lo van a hacer bien. Tenemos riesgo elevado de volatilidad, posibles correcciones. Ya sabemos que por estacionalidad no nos sorprendería si vemos susto, que es lo que veníamos esperando y para lo que estamos preparados. De hecho, estamos en año de elecciones de medio ciclo. Alguno me va a decir, bueno, pero Trump hará lo posible porque suba. Cuando empezamos a ver los gráficos de estacionalidad por elección de medio ciclo, lo vimos en el vídeo que os hice sobre cómo preparar la hoja de ruta para 2026. ¿Qué hablamos en ese vídeo? Años de elección de medio ciclo tienen las correcciones más pronunciadas con las recuperaciones más fuertes, con lo cual podríamos estar ante una gran oportunidad, ¿vale? Porque se compra abajo y se vende arriba. Y si os dais cuenta, estas de media, elecciones de medio ciclo, suelen subir hasta el primer trimestre y luego viene bastante debilidad de cara a esas elecciones, ¿vale? De hecho, tengo por aquí otro gráfico que quiero mostraros que me pareció bastante interesante. Bueno, esto es el MOC. Ahora mismo se ha estado acumulando bastante arriba, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Este es el que os quiero mostrar, porque no todas las elecciones de medio ciclo son iguales y la estacionalidad no es igual. Cuando la Fed está cortando tipo de interés, el año de elecciones de medio ciclo suele ser mucho más débil hasta verano. Sin embargo, cuando tenemos un easing cycle, es decir, la Fed podría estar cortando tipo de interés, como sabemos que están haciendo, llegar a imprimir y tal, la recuperación es muchísimo más brutal. Y es por eso que os digo que un conflicto como este puede ser ese Black Swan que nos traiga una gran oportunidad, ¿vale? Pero, como estábamos diciendo, hay distintas fases. La primera fase es incertidumbre. Ahí el dinero institucional rota a los metales, al oro, al petróleo, etc. Y luego se empieza a meter en otras fases, como estábamos comentando, commodities, mineras, productos de consumo, etc. De defensivo se empieza a buscar cosas más grandes. Entonces, ahora mismo no tenemos ni idea de las consecuencias de estos actos del fin de semana, pero sabemos que la volatilidad va a ser salvaje. Vale, entonces es muy importante que tengamos al menos nuestra cabeza amueblada, preparada, potenciales escenarios, porque como estábamos viendo, sabemos que va a haber cierta debilidad, sabemos que va a haber cierta volatilidad, sabemos que estamos en niveles peliagudos, donde prefiero estar precavido y protegido con los pantalones bajados. Y es por eso que venimos preparándonos por un tiempo y más especialmente con lo que estamos viendo. Entonces, ya sabéis lo que hay que hacer, ¿vale? Y en los próximos días os seguiré actualizando. Porque ahora mismo en el mercado, cuando me pongo a mirar nombres individuales, hay muchísimas oportunidades en empresas con gran potencial. Las 7 magníficas, algunas han tenido un descuento en Super muy interesante. Tal vez caigan más. Tenemos que estar atentos. Hay muchísimas empresas del tema de inteligencia artificial que lo están haciendo muy bien. Y no estoy hablando de las que crean los algoritmos y tal, estoy hablando de las que están proveyendo energía a los centros de datos. De eso tendremos que hablar en próximos vídeos. Aquellas que crean los centros de datos, aquellas que distribuyen la energía, aquellas que generan la energía, aquellas que se dedican a toda la infraestructura necesaria para que estas empresas tengan éxito, ¿vale? Entonces, hay que empezar a hacer los deberes. Lo que no podemos estar es consumidos en la pantalla, viendo el miedo y los vendehumos, estos que quieren asustarnos porque el miedo vende mucho. Estamos a punto de una oportunidad brutal. Yo voy a estar muy atento a cómo abran los futuros hoy y mañana especialmente, porque la situación puede cambiar en cualquier minuto. Puede ser que ahora lleguen a un acuerdo de paz, puede ser que ahora lleguen a algún tipo de
de acuerdo de lo que sea, o puede ser que esto llegue a más y sigan bombardeando Emiratos Árabes, Kuwait, Bahrein y tal, como ya sabemos que están haciendo, y que el estrecho de Hormuz esté cerrado por días o semanas, porque hay un conflicto mayor. Entonces ahí, ya sabéis, los activos que en la fase 1 se activan, que es donde tenemos que empezar a mirar ya, si no estás posicionado. Vale. Así que bueno, estad muy atentos, en el canal os voy a informar. Estoy por Twitter y por Telegram contándoos cosas constantemente. Si no estáis ahí, no sé qué esperáis, es totalmente gratis el Telegram. Hay muchos estafadores, así que utilizar el link que hay en la descripción de los vídeos, el link que hay en mi canal. No vayáis a Telegram a buscarme porque igual encontráis a un estafador que luego os vende movida de cripto o vete a saber qué. Yo no os escribo por privado, no os vendo absolutamente nada ahora mismo. Entonces no caigáis en ese tipo de cosas, ¿vale? Y, como decía, muy importante a ver cómo se abre este mercado, qué ocurre con el VIX, qué ocurre con el petróleo. No estaría de mal que vayáis a llenar el tanque de vuestros vehículos, como ya os decía ayer por Telegram, ¿vale? Porque sabemos que el precio va a subir en los próximos días. Y comentar abajo, decidme si estáis posicionados en oro, en plata, si tenéis algún tipo de posición al petróleo. Recordad la posición que abrí hace pocos días, cuando os compartía lo que había hecho en mi portafolios. Está posteado ahí en Twitter, está posteado en el canal, en la sección de post, de comunidad. Y os mostraba que había entrado en el ETF OIH, que no es extractor y no se beneficia por el precio del petróleo, sino por los servicios, distribución, gaseoductos, todo ese tipo de cosas. Y lo está haciendo bastante bien. Vale, hay muchas oportunidades, estamos hablando constantemente en el canal. Así que, comenta abajo, dime qué crees que va a ocurrir con este conflicto, ¿va a escalar o no? Compartir el vídeo si os resulta valioso, si os aporta valor, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Comentar abajo, darle al botón like, ayudarme con el algoritmo, darle un hype, un saludo y hasta el próximo análisis. Esta semana vamos a estar a full, ¿vale? Así que atentos, activad las notificaciones, vamos a estar ahí juntos. Hasta luego.